continuación, os vamos a presentar la obra Doña Bárbara. Esta obra, escrita por Rómulo Gallegos en 1929, es la obra más conocida y más importante de este escritor. Rómulo Gallegos fue un novelista y político nacido en Venezuela, en el seno de una familia humilde. Como hombre político, siempre estuvo comprometido con aquello que él creía que necesitaba su país, y esto es la llegada del progreso y con él poder mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Por eso se considera que es el novelista de su tierra, el novelista de la tierra. La obra Doña Bárbara significa la lucha entre civilización y barbarie. Por un lado, sí que pretende ese progreso para su tierra, pero por otro lado, ama los fantásticos paisajes, ama las costumbres de su tierra. De hecho, lo que querría es poder llegar a un compromiso que pudiera acabar de encontrar el equilibrio con la regeneración nacional. Así pues, esta obra se va a inserir en una corriente hispanoamericana exclusiva, que sería el criollismo. El criollismo aboga que la mejor manera de poder llegar a este equilibrio al cual acabo de aludir sería dar la supremacía a la población blanca nacida en América, siempre por encima de los nativos, que serían considerados salvajes y primitivos. La garza que vuela mucho no tiene playa segura. Despiértase, ganadito, que te vengo a acompañar. La edición de 1954 de Doña Bárbara nos explica, por la boca del propio Rómulo Gallegos, que esta novela se inspira en una historia real. Rómulo Gallegos efectuó un viaje a diferentes lugares de su patria y trató de recrear a través de sus palabras todo aquello que él iba observando. Por eso en esta obra encontramos puntos de vista muy particulares del autor, en una minuciosa descripción tanto del paisaje como de su fauna y de su flora, del sistema de ganadería, cómo se alimentaban, cómo eran las fiestas y el folclore del llano del Apure, que es donde está este libro, inspirado, cómo era el folclore, cómo eran los mitos, cómo eran las leyendas, etc. Yo soy el eco del llano que remolina en el acto. Soy la voz de mis mayores que se oye de rato en rato. Soy la esencia de mi tierra que el ambiente hace más grato. Soy el centauro olvidado, yo soy el tameño nato. Me identifico en mi tierra como arrendado en su nido, cantándole a la belleza del suelo donde he nacido, dando gracias al Creador por la suerte que he tenido. El río es muy importante, el río Arauca, porque es la manera que tienen ellos de poder comunicarse. No tienen carreteras todavía. De hecho, una de las obsesiones que va a tener el protagonista principal, Santos Luzardo, va a ser conseguir llevar la civilización a través de unos caminos, de unas carreteras, poner unas vallas, porque resulta que toda la comunicación todavía se hace por los ríos, con unos pequeños barcos que les llaman bongos, que van con unas pértigas, pues van remando por el río, y con esto pues van haciendo ellos el comercio. También se habla de los tipos de peces que pescan, que hay pirañas, que hay muchísimos cocodrilos, que pues, como te caigas al río pues realmente no puedes salir vivo. Luego también habla de palmerales, que son como una especie de playas con arenas movedizas, etc. La obra en sí, la obra se compone, como hemos dicho, en 1929 y se inspira en un pasado muy reciente. De hecho, es posible llegar a establecer una fecha
una fecha histórica, porque hay un momento dado que hay un conflicto entre dos familias, entre los barquereños y los luzardos, y dice que es justo cuando la guerra entre España y Estados Unidos, que es en 1898. Entonces podríamos establecer que más o menos sería por un poquito después. Prácticamente es contemporánea a Rómulo Gallegos. Y por lo que se refiere al tiempo de la historia, el tiempo de la historia, si bien es lineal, que es la historia de lo que pretende hacer Santos Luzardo, ¿no? Que ahora explicaré qué es lo que pretende hacer, sí que es cierto que la obra está repleta de analepsis, va explicando cosas que van pasando en el pasado de los diferentes personajes. Tenemos dos grandes grupos de personajes, los que serían los personajes de la clase social alta, entre comillas, y los de la clase social baja. Los personajes de la alta sociedad se nutren en esta zona del Arauca, sobre todo de terratenientes, que serían dos terratenientes, que sería Doña Bárbara y que sería Santos Luzardo. Y de las autoridades civiles, que actúan de forma corrupta y cruel y violenta, y que están siempre a favor del que manda, ¿no? De ese cacique que va a mandar, en este caso sería Doña Bárbara. La clase baja se compondría pues de los peones que trabajan tanto para una hacienda como para la otra, de las cocineras. Regresa el patrón, viejo. Regresa Santos Luzardo. Se le acabó los sinvergüenza al Balbino Paiva. Carmelito, préstame el caballo. Quiero ir a dar la buena nueva al desgraciado ese yo mismo. Ya no vamos a poder hacer más negocios. Santos Luzardo llega a Altamira. Así que por fin el apellido Luzardo va a tener cara. Pues que venga el muñequito ese de la ciudad. Aquí le estaremos esperando. ¿Con quién vamos? ¡Con Dios y con la Virgen! ¿Con quién vamos? ¿Hacia dónde? Santos Luzardo es un hombre que nació en el Cajón del Arauca, pero por unas circunstancias familiares sangrientas, porque hay dos familias que se discuten por las tierras, llega a haber, empiezan a eliminarse una familia y otra familia, hasta que prácticamente no queda nadie. De hecho, él es el único superviviente que queda de la hacienda Altamira, y pues se marcha a estudiar a la ciudad, y allí pues va perdiendo sus costumbres. Pero cuando fallece su madre, él hereda las fincas de Arauca. Entonces él ha estudiado Derecho y se marcha a hacer un viaje para poder lograr vender esas tierras. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega a su finca, a la finca de Altamira, a lo que sería la hacienda de Altamira, renace en él el espíritu del llanero, y decide permanecer en las tierras para recuperar lo que pertenece a la familia. Porque el otro personaje que ahora voy a hablar, que es Doña Bárbara, le ha ido quitando, le ha ido robando mucha parte de sus tierras. Con dos te miro, mis ojos, sin los cuales estén como ciegos los tuyos. De cabeza tu juicio y tu orgullo. Entre los santos de espaldas, para que no te alcance su gracia.
Doña Bárbara, que es el siguiente personaje principal, es una india, es una mestiza, en cuyo pasado pues, tuvo un incidente sangriento. Fue violada en grupo por sus compañeros de un barco que estaban por el río negociando, y matan también al único amor de su vida. Esto provoca en ella un odio terrible hacia toda la humanidad, de hecho, sobre todo hacia el género masculino. En su recuperación va a la selva y de los indios, Marwa en este caso, aprende hechicerías, aprende a hacer pócimas, contacta con las fuerzas telúricas de la tierra y se imbuye de una magia y un misterio que le va a acompañar y que va a permitir conseguir unas tierras que no le pertenecen. ¿Qué tierras consigue doña Bárbara? Pues bien, había unas fincas que se llamaban La Barquereña, que de hecho era un pariente, era un pariente de los de Altamira, que se peleaban entre familias, y doña Bárbara consigue seducir a Lorenzo Barquero. Dice que le da unas pócimas mágicas, una pusana, bueno, total, que acaba con su voluntad, acaba siendo un alcohólico, un borracho, lo seduce y tiene una hija con este Lorenzo Barquero, que será la hija esta, sería Marisela. Entonces se queda con la finca barquereña, le cambia el nombre, le pone la finca del miedo y desde ahí con sus secuaces pues empieza a sembrar el terror y a ser la terrateniente de la zona, porque como Santos Luzardo no está, que está en la ciudad, pues ella pues puede hacer lo que le viene en gana y se va quedando con las reses de las demás fincas, vaya, que es la terrateniente principal de la zona y pues, tiene comprado al juez, tiene comprado a la policía y le hace lo que le da la gana, mata impunemente y no pasa nada. Que la lengua utilizada es el rasgo lingüístico quizá más importante en la novela, porque existe una gran dicotomía entre lo que sería el lenguaje culto o el lenguaje estándar, que pertenecería a ese narrador omnisciente que de hecho sería Romo los gallegos, que es lo que se va explicando todo lo que ocurre, y luego estaría lo que sería el diálogo entre los llaneros que tratan, que hablan, dijéramos, el idioma del llano. Está cuajado de un vocabulario localista. También se observa una deformación fonética del lenguaje en los diálogos, ¿no? Dice mucho proguá, como tauté, cosas así. Para ellos Dios es como un viejito, es alguien muy, muy, muy cotidiano. La religión cristiana es como muy llevada hacia lo que serían ellos mismos, hacia su día a día, una religión muy práctica. Cómo doman a los caballos, cómo se efectúa la transhumancia de las reses cuando las van pasando de una zona que hay más hierba a otra que hay menos, cómo cruzan un río, cómo cruzan ese río lleno de caimanes, cómo luchan contra los caimanes, etc. Podría hablar horas de doña Bárbara, pero no hay más tiempo porque el tiempo es el que tenemos. Pero os aconsejo, cuando podáis, pues leer este libro, porque la verdad es que podía parecer que es un libro pues un poco pues aburrido, pero es fascinante. La verdad es que si pudiera, pues me encantaría poder viajar a Venezuela para poder observar todas las cosas que se ven.